Bueno, yo creo que ya hemos dado los 5 minutos de cortesía, somos 23 conectados, hay 45 inscritos, supongo que a lo largo de la sesión pues se irán incorporando. Solamente pues dar unas pequeñas indicaciones. Tenemos los tres ponentes, José Vicente Soler, el director general de Economía Sostenible de la Generalitat Valenciana, Javier Zubicoa, el director del Servicio de Trabajo del Gobierno de Navarra, y María Pérez, responsable de la Unidad de Empresas del Instituto Aragonés de Fomento, en esta sesión de políticas públicas en el contexto de la información de sostenibilidad, dentro de este ya nuestro segundo programa de formación en reporte de sostenibilidad de la Cátedra de Economía Valenciana de la Universidad Politécnica de Valencia. Las tres ponencias darán un cuarto de hora aproximadamente y luego abriremos un turno de palabras, un turno de preguntas, de comentarios al respecto. Como ya os he indicado, la sesión se está grabando, que después la podréis consultar en el canal de YouTube y estará enlazada en la web de la Cátedra de Economía Valenciana. Sin más, doy paso para la bienvenida al director de la cátedra, al profesor Elías Seguí, y a partir de allí iniciamos la sesión. Gracias a todos. Bueno, buen día. Sin más, vamos, simplemente agradecer en primer lugar a los ponentes su disponibilidad, teniendo en cuenta sus agendas, para estar con nosotros hoy, acompañarlos y sobre todo contarnos sus experiencias en el ámbito del reporte de sostenibilidad en sus respectivos territorios. Ya ha explicado Lluís pues, tanto las motivaciones de este programa, que están pues eso, en el core, ¿no? en lo más esencial de los objetivos de la cátedra, es desarrollar, divulgar y pues todo aquello que tenga que ver con la información corporativa y sobre todo con la responsabilidad social de las empresas. Y en este momento estamos en un momento muy oportuno, ¿no? Con la aprobación hace pocas semanas de la directiva europea, ¿no? En ese marco hemos desarrollado una primera jornada sobre temas más legales, esta sobre políticas públicas, y en el futuro seguiremos desarrollando jornadas de la misma temática desde otras variantes y posiciones para ver tanto la perspectiva más académica como también la perspectiva más empresarial, ¿no? No me quiero alargar más, insistir en mi agradecimiento a los ponentes y también a todos los participantes. Vamos, yo creo que un tema tan específico como este, 45 inscritos, estamos contentos. Y como bien ha dicho también mi compañero, pues tendréis disponible no solo lo de hoy, todos los cursos y talleres online en el canal de YouTube de la cátedra. Sin más, pues doy la palabra a María Pérez, del Instituto Aragonés de Fomento, que será la que inicie la presentación. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias a vosotros por la invitación dirigida al Instituto Aragonés de Fomento. Quiero excusar la presencia de Pilar Molinero, que estaba previsto que fuera ella quien hiciera esta intervención, la directora gerente del IAD, pero bueno, le ha surgido una reunión en Madrid, entonces bueno, pues no ha podido asistir y voy a hacer yo lo que es la presentación de esta iniciativa, que además soy la persona que la coordino y soy responsable de ella. Voy a compartir pantalla, me confirmáis que se ve correctamente. ¿Sí? ¿Se está viendo? Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, yo estoy en representación del Instituto Aragonés de Fomento, que es la agencia de desarrollo del Gobierno de Aragón. Y dentro de esta agencia de desarrollo del Gobierno pues, hay una unidad, que es la unidad de empresas, desde la cual se están desarrollando diferentes actividades, que ahora comentaré un poquito por encima, enmarcadas dentro de un programa que es el programa Aragón Empresa. Y mi exposición pues, va a centrarse específicamente en una de las actuaciones que dentro del programa se están desarrollando, que es el Plan de Responsabilidad Social de Aragón, ¿vale? Entonces, bueno, ya está en formato de presentación. Ahora, el Instituto Aragonés de Fomento es la agencia de desarrollo del Gobierno de Aragón, que en estos momentos pues, depende del Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial. El IAF tiene 32 años de existencia, hace 32 años, y bueno, pues, como todas las agencias de desarrollo, pues, sus objetivos principales
pues son favorecer el desarrollo socioeconómico de Aragón, impulsar el crecimiento y consolidación de empleo y corregir los desequilibrios intraterritoriales. Como he comentado, una de las unidades operativas que hay dentro del Instituto Aragonés de Fomento es la unidad de empresas, desde la cual, pues a través del programa Aragón Empresa, desarrollamos diferentes planes y actuaciones con el objetivo de incidir en la mejora de la competitividad de las organizaciones en Aragón. Aquí hay un poco una foto resumen de las diferentes actuaciones que se están desarrollando desde el programa Aragón Empresa, pues formación avanzada en todas las áreas de gestión, un impulso a la digitalización de las empresas, tenemos un programa específico de apoyo a la creación de franquicias, de divulgación de experiencias de éxito, de empresas, de ponentes referentes, un plan específico de logística, que es Pilot. Continuamente estamos organizando jornadas y encuentros empresariales, apoyo a clústeres, un plan de excelencia empresarial que lleva ya 27 años de existencia con el impulso del modelo FQM, el impulso a la empresa familiar y el plan de responsabilidad social, que es el plan en el que me voy a detener a lo largo de mi presentación. Este plan tuvo origen en el año 2015, fruto de una petición que se hizo de un acuerdo por parte de la Mesa del Diálogo Social, que estableció, realmente fue una reunión de la Mesa de septiembre del 2015 y en noviembre de ese mismo año firmamos un acuerdo el IAF con todos los agentes sociales para poner en marcha una iniciativa con el objetivo de difundir la responsabilidad social en el tejido empresarial de Aragón. Nosotros pues, teníamos en marcha ya el programa Aragón Empresa, entonces pues, la Mesa de Diálogo Social acordó y decidió que fuera el Instituto Aragonés de Fomento la organización encargada de dar forma, de diseñar y de comenzar con esta iniciativa que, como he comentado, el objetivo es difundir la responsabilidad social y sostenibilidad entre el tejido empresarial de Aragón. Desde el principio, bueno, empezamos a darle forma en noviembre del 2015 y realmente en primavera del año 2016 ya teníamos lanzado el plan, el programa que perdura a fecha de hoy, hemos ido haciendo cambios por supuesto y adaptaciones, pero creamos ya un proceso, un plan en el cual todas las organizaciones participantes participan en un proceso que ahora voy a detallar un poquito, con el objetivo de, al final, ser reconocidas con un sello, que es el sello de responsabilidad social en Aragón. Entonces, lo que pedimos es, primero, un compromiso por parte de todas las organizaciones que quieren participar en este plan, a través de un formulario de inscripción. Exigimos la participación en una sesión formativa por parte de un representante de la organización, a una sesión de 5 horas en la cual pues, lo que queremos es dar a conocer los principios en los cuales se ha basado el Plan de Responsabilidad Social de Aragón, que como veis aquí en esta presentación, bueno, pues aspectos generales de gestión de las organizaciones, junto con lo que es la gestión de clientes, de las personas empleadas, proveedores, aspectos sociales y medioambientales. Son las 6 patas en las que se basa todo el proceso que las organizaciones van siguiendo dentro del Plan de Responsabilidad Social de Aragón. Pues como digo, es obligatoria la participación en una formación en la que damos a conocer estos principios de responsabilidad social y además damos a conocer un cuestionario diagnóstico basado en esos mismos apartados, en esos mismos principios, y que deben cumplimentar las organizaciones. Decir que desde el principio lo que quisimos es que fuese un plan sencillo, adaptado a cualquier tipo de organización. Entonces, estos diagnósticos hay varios tipos que están adaptados a si el que participa es un autónomo o autónoma, una pyme, una gran empresa o una entidad no lucrativa. Entonces, todas las organizaciones participantes vienen a esas sesiones formativas y luego les damos un plazo aproximado de 1 mes para que reflexionen sobre esos aspectos que les hemos contado y cumplimenten un diagnóstico que está disponible online. Además de cumplimentar ese cuestionario, pedimos y consideramos que el compromiso por parte de la dirección es esencial. Entonces, todas las organizaciones que participan en este plan, por parte del primer directivo, firman una declaración responsable, que luego os comentaré también el tema de la transparencia. Esta declaración responsable la firman, generan un PDF que lo deben subir también a ese cuestionario que van a cumplimentar durante ese plazo de 1 mes. Dentro del proceso
también hay un tercer apartado, que es la elaboración de una memoria de responsabilidad social, que la exigimos el primer año de participación únicamente a las grandes empresas y grandes entidades de más de 250 personas empleadas. Aquellas que tienen más de 50, las pymes de más de 50 y entidades, lo vamos a exigir, pero a partir del segundo año de participación en el proceso, cuando ya hacen la renovación del sello que tienen, del que están en posesión, ¿vale? No establecemos un formato específico para la elaboración de este documento tampoco hacemos una verificación de las memorias. Cada organización, de forma responsable, debe publicar su memoria en la propia página web y a nosotros nos hace llegar un enlace a ese documento, a esa memoria, que ahora os enseñaré, que luego toda esta información se hace pública y está disponible. Las personas, los expertos que van impartiendo estas sesiones formativas a lo largo del tiempo, el plan está abierto de forma permanente y conforme las empresas se van adhiriendo, van teniendo esa formación a su disposición para ir entrando en el proceso de obtención del sello. Los diferentes expertos que van impartiendo estas sesiones formativas son responsables de la coordinación y del seguimiento de cada uno de los grupos de empresas que están participando. Y una vez que la organización ha cumplimentado ese cuestionario, ese experto accede de forma online y evalúa el informe que la empresa ha cumplimentado. Una vez evaluado ese informe, ese diagnóstico, emite un informe sencillito con los principales puntos fuertes, áreas de mejora, y nos lo hace llegar a nosotros al Instituto Aragonés de Fomento. Con este proceso, de alguna manera, las organizaciones ya han hecho todos los pasos necesarios para lo que es la obtención del sello, que era ese primer registro, esa participación en esa formación inicial, trabajar en cumplimentar el cuestionario online, firmar y subir esa declaración de compromiso y elaborar la memoria en el caso de que se sea una gran empresa. Cuando ya se ha completado este proceso y tenemos esos informes por parte de los expertos, para otorgar el sello a todas las organizaciones participantes y que van completando el proceso, debe hacerse a través de una validación por un órgano que está formado por los agentes sociales, que es la Mesa RSA. Esta mesa es un órgano que no solo se encarga de validar qué organizaciones van a obtener el sello, sino también pues, de coordinar la marcha de este plan de responsabilidad social. Como he comentado al principio, este plan se pone en marcha por una iniciativa y por una petición de la Mesa de Diálogo Social. Entonces, los agentes sociales forman y comprenden este órgano que periódicamente se va reuniendo y va haciendo un seguimiento del plan. Un aspecto fundamental desde el principio en el diseño de este plan fue la transparencia. Entonces, todas las organizaciones que van participando y van haciendo esa documentación, de momento tienen acceso pues, exclusivamente cada organización a su cuestionario, a su declaración responsable y el experto que debe hacer el proceso de evaluación, pero una vez que la organización recibe el sello, le comunicamos que ya es receptora del sello, pasa a estar en un registro público que está disponible en nuestra página web y en ese registro público ya se puede acceder a toda la información que ha ido aportando al proceso de participación. Se puede acceder a ver su cuestionario, todas las respuestas que ha dado, ver la declaración que ha firmado el responsable de la organización y acceder a la memoria que esa empresa o entidad ha publicado en su propia página web. Entonces, este registro está accesible para cualquier persona que tenga curiosidad y que quiera ver pues, qué ha hecho una organización o qué está haciendo respecto a la responsabilidad social y sostenibilidad. Hay también un tema pues, de reconocimiento en paralelo y las organizaciones en el momento que están ya en este registro público y están en posesión del sello pueden descargarse la correspondiente imagen para utilizarla pues, donde consideren, ¿vale? la imagen del sello RSA. Esta es un poco la evolución de empresas, el aumento que hemos tenido año a año de las organizaciones que están en posesión del sello RSA. El primer año obtuvieron 213 organizaciones y en diciembre de 22, o sea, con el sello 2023 están actualmente 1.288 organizaciones en posesión del sello en Aragón, ¿vale? Esto comprende pues, autónomos y autónomas, pymes, entidades no lucrativas y grandes empresas, ¿vale? Todo el colectivo. A los 2 años de poner en marcha este proceso, este plan, pues la Mesa RSA y
los técnicos que coordinamos el programa, vimos que era interesante dar un paso más, ¿vale? O sea, el sello RSA en sí, el sello que he comentado, es sobre todo un proceso de toma de contacto, de reflexión, de compromiso. Lo que queremos es que estos conceptos vayan calando en las empresas y a través de las empresas pues, estamos llegando pues, a las personas empleadas, a los clientes, proveedores, el entorno social. Y vimos que era interesante dar un impulso a una serie de aspectos concretos y entonces creamos el sello RSA Plus, que es como un paso más, ¿vale? Un paso adelante. Y este sello RSA Plus lo que hace es reconocer a aquellas organizaciones que han dado un paso más, como comento, y reconocemos el compromiso con 5 aspectos, que son la conciliación, la igualdad en las organizaciones, el voluntariado y acción social, la difusión de la cultura y el compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, creía que había el anterior. ¿Cómo hacemos cómo las empresas van haciendo estos compromisos y cómo nosotros validamos el sello RSA Plus? Bueno, hacemos una convocatoria anual a la cual pueden acceder exclusivamente las organizaciones que ya están en posesión del sello RSA. Cumplimentan un cuestionario específico de estos 4 primeros aspectos de conciliación, igualdad, voluntariado y cultura, que es evaluado por nuestra parte, es evaluado por un experto. Y respecto a los compromisos con los objetivos de desarrollo sostenible, ahora comentaré que tenemos un acuerdo con Red Española y las empresas tienen a su disposición unas plataformas de gestión en ODS que a través de esas plataformas pues, manifiestan su compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible. Esta es la evolución del número de organizaciones que han obtenido el sello RSA Plus desde que se puso en marcha y actualmente pues, hay 191 organizaciones que están en posesión de este sello. Como no puede ser de otra manera, pues en el marco del Plan de Responsabilidad Social estamos comprometidos pues, con la difusión de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en septiembre de 2019 firmamos un acuerdo específico con Red Española de Pacto Mundial para darle forma a ese compromiso, ¿vale? Entonces, a través, en el marco de ese acuerdo de colaboración, pues anualmente hacemos acciones específicas de formación respecto a lo que es la Agenda 2030 y los ODS. Como he comentado, es un criterio que es uno de los requisitos que exigimos para la obtención del sello RSA Plus. Todas las organizaciones participantes en el Plan RSA tienen a su disposición 2 plataformas desarrolladas desde Red Española de Pacto Mundial, una de formación y otra de gestión, para ayudar a las empresas a conocer y a alinear su estrategia con lo que es los objetivos de desarrollo sostenible. Y en el marco del premio RSA, que comentaré un poquito por encima, pues también hay una categoría específica que premia la gestión respecto a los ODS en las organizaciones y el compromiso con los ODS. Anualmente tenemos un premio, un reconocimiento, lo que hace es premiar buenas prácticas. Lo convocamos en 5 categorías diferentes. Hay un premio a autónomos, a pymes, a grandes empresas y entidades no lucrativas y una categoría específica de objetivos de desarrollo sostenible. A través de este premio lo que queremos es dar a conocer buenas prácticas que se están desarrollando en las organizaciones de Aragón, ya pueden ser un tema social, medioambiental, de las personas empleadas, de cualquier aspecto relacionado con la sostenibilidad y responsabilidad social. Es voluntario, invitamos a todas las organizaciones que están en posesión del sello a que participen en este premio anualmente y bueno, pues el jurado estudia todas las buenas prácticas que se han presentado y determina cuáles son las 4 buenas prácticas de organizaciones y esa 5ª categoría de objetivos de desarrollo sostenible. Esta es una imagen de la última entrega. Se hace siempre en el mes de diciembre, hacemos una jornada anual en el Palacio de Congresos de Zaragoza y en esta jornada los 5 ganadores de este premio lo que hacen es exponer públicamente esa buena práctica que ha resultado ganadora del premio. En esta misma jornada invitamos a que todas las organizaciones que están en posesión del sello puedan venir a ella y recoger el distintivo físico del sello RSA. Aparte de esa imagen que os he enseñado, que las empresas pueden descargarse y utilizar, pues entregamos un distintivo, una plaquita cada año con el nuevo año en el que vamos a entrar. Todas las organizaciones que están en posesión de este sello.
Comentar por encima otra iniciativa que tenemos en marcha disponible en la página web, que es la ventana de la cooperación, y aquí lo que buscamos es que las ONGs que están participando en el plan de responsabilidad social tengan un escaparate, una ventana en la que dar de alta proyectos e iniciativas que consideran interesantes y que les gustaría tener colaboración de empresas para pues, ser un poco un nexo de unión, y que aquellas empresas y organizaciones que quieren empezar a hacer alguna acción social, algún voluntariado y no tienen en su entorno a lo mejor identificado ningún colaborador posible, pues a través de esta ventana ponemos en contacto las ONGs con lo que son las organizaciones participantes en el plan RSA. Transparencia fundamental. Entonces, como he comentado, toda la información que se facilita en el proceso está publicada en nuestra página web y accesible, y tenemos un canal permanentemente abierto de denuncias y alegaciones que en cualquier momento nos puede llegar una queja, una denuncia sobre una organización que está en posesión del sello y que alguien considera que no debería estar. La forma en la que gestionamos estas quejas y denuncias pues es a través de esa mesa RSA, a través de ese órgano. Recibimos la queja, la hacemos llegar a la organización, a la cual invitamos a que nos envíe las alegaciones oportunas, y luego la mesa es la que establece cómo se va a gestionar. Si es algo con grave y evidencias y que debe ser retirado del sello, se retira. Si la mesa considera que es algo que no afecta a estar en posesión del sello, pues se tramita de esa manera, y si hay que pedir información adicional o hacer alguna visita, depende del tipo de denuncia que nos llegue, pues la forma en la que se va a proceder y a gestionar, ¿vale? Comentar un poquito factores de éxito de este plan. Bueno, pues desde un principio, desde su nacimiento, desde su puesta en marcha, pues ha habido un consenso por parte de todos los agentes sociales que están además apoyando de forma continuada todo este proceso. Una implicación y apoyo público, pues somos Gobierno de Aragón, por supuesto, pero digamos que ha estado ligado a diferentes partidos, diferentes legislaturas, y sí ha habido un apoyo político y público respecto a lo que es este plan de responsabilidad social. Nos parece fundamental que el objetivo y la base principal de él es la sensibilización, no solo de las empresas, sino de todo lo que rodea a las organizaciones, que es un plan accesible y adaptado, accesible a cualquier tipo de organización y adaptado en función de las organizaciones participantes, y adaptado, por supuesto, pues a los cambios que va habiendo en legislativos, normativos, del entorno. Transparencia fundamental, como he comentado ya en varios momentos. Y luego, pues bueno, la difusión y notoriedad que el plan está teniendo, y la difusión de todas esas buenas prácticas que estamos desarrollando a través de todo el proceso del plan. Y en principio, bueno, pues esto es lo que quería comentaros y transmitiros, y a vuestra disposición para cualquier duda, comentario que consideréis. Gracias. Muchas gracias, María. Ha sido se me ha hecho corta, es decir, que tenemos muchas preguntas, entiendo, después para hacerte. Si queréis, las acumulamos más al final. Y ahora le paso la palabra a José Vicente Soler, el director general de Economía de la Generalitat. José, me parece... Buenos días, ¿se me escucha? Sí, perfectamente. Bueno, voy a intentar compartir pantalla también. ¿Se ve la pantalla? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, en primer lugar, agradecer a la Cátedra de Economía Valenciana la invitación a participar en este webinar, y también a María y a Javier pues, por aceptar, ¿no? La cátedra estamos involucrados en la dirección general en la cátedra, y cuando se nos propuso participar en este webinar e invitar tanto al Instituto Aragonés de Fomento como al Gobierno vasco, pues estuvimos encantados de verdad de participar en esta actividad. Desde la Generalitat Valenciana, la Dirección General de Economía Sostenible, en la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, estamos desarrollando una serie de iniciativas para dar cumplimiento a la competencia
que tiene la Dirección General en el fomento de la responsabilidad social y la sostenibilidad. Como bien planteaba Elías, pues al principio pues, nos encontramos en un contexto de generación de mucha normativa en el ámbito europeo, evidentemente también la ley 11/2018 en el ámbito del Estado español, y particularmente en la Comunidad Valenciana la ley 18/2018, que a diferencia de, como explicaba María, del modelo aragonés, nos conduce a fundamentar la responsabilidad social en un instrumento vía decreto normativo. El registro que ahora comentaré lo hemos tenido que regular vía decreto, y eso, bueno, ha tenido algún hándicap, porque evidentemente regular los conceptos de responsabilidad social y sostenibilidad, positivizarlos, pues el hándicap que tienes que te tienes que ajustar al trámite administrativo, pero entendemos que puede generar también cierta fortaleza al instrumento, porque las normas pues siempre dan mensajes aparentemente contundentes, ¿no? En la apuesta de las administraciones en esta materia. Muy rápido, en la Dirección General, una de las vocaciones que tenemos es la de desarrollar, iniciativas de análisis y estudio con las cátedras, pero también con iniciativas propias. El año pasado publicamos este informe, la empresa responsable sostenible en la Comunidad Valenciana, pues bueno, para hacer un poco de análisis y tener elementos de conocimiento en base a cuál era la situación en materia de responsabilidad social, transparencia en las empresas valencianas. Uno de los elementos que salía en el informe era, pues, en cierto modo, la dificultad que pueden existir por parte de particularmente las pymes a la hora de cumplimentar determinada información, las conocidas memorias de sostenibilidad, y el papel relevante que pueden tener las administraciones públicas en el fomento de las mismas. Y ya apuntaba al desarrollo del registro de entidades valencianas socialmente responsables como un elemento que podría potenciar la economía, la responsabilidad social en las empresas valencianas, particularmente en las pymes. Los diferentes instrumentos que hemos ido desarrollando en la legislatura anterior y en esta se han basado en fortalecer aquellas que ya existían e implementar algunas nuevas. El desarrollo de la responsabilidad social y la sostenibilidad, desde la Dirección General la plasmamos con, en este caso, en el caso particular, ¿no?, de la Cátedra de Economía Valenciana, pero también con otras, otra cátedra de Economía del Bien Común y cátedra de Empresa y Humanismo de la Universidad de Valencia. Es decir, ponemos un énfasis en la apuesta estratégica y en la alianza con las universidades para desarrollar, investigar, analizar y fomentar los conceptos de reporting de sostenibilidad y responsabilidad social. El año pasado, por primera vez, y en el 2023, segunda edición, propusimos un convenio con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias para desarrollar formación en diferentes municipios de la Comunidad Valenciana, formación básicamente y fundamentalmente en temas de legislación y de metodologías. Entendíamos fundamental el hecho de aproximar a las comarcas valencianas, al tejido empresarial diverso y diferente que hay a lo largo del territorio valenciano, los conceptos que describen la responsabilidad social y la sostenibilidad. Y queríamos llegar, insisto, a municipios, no a las capitales de provincia ni Elche, sino municipios de tamaño medio, y ahí con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias hemos tenido una experiencia de un ciclo formativo. El año pasado fueron 4 ediciones, se puede seguir de manera telemática y también presencial, y este año de 7 sesiones en diferentes municipios. Ayer justamente estuvimos en el municipio de Orihuela,
dentro de 2 semanas en Benicarló, acabaremos la primera fase en Benidorm, es decir, intentar aproximar, descentralizar y vertebrar el territorio en clave de sostenibilidad. Y este año por primera vez hemos publicado la orden que desarrolla los premios dirigidos a pymes titulados en premios diversas y responsables. Estos premios lo que pretenden es dar respuesta a una serie de estrategias que la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusives, también vicepresidencia, impulsaba en materia de igualdad de trato y no discriminación, prevención de delitos de odio, migraciones, igualdad e inclusión del pueblo gitano, igualdad en el colectivo LGTBI y estrategia de salud mental en la Comunidad Valenciana. Estos premios lo que van a hacer es premiar, para la redundancia, a las pymes que adopten buenas prácticas en materia de gestión de personal o de producto dirigido, insisto, a colectivos como las personas, el colectivo personas LGTBI, migrantes y refugiadas, de etnia gitana y con diversidad funcional. Y luego lo comentaré, en noviembre el Consejo aprobó el decreto que regula el registro de entidades valencianas socialmente responsables. Entiendo que es un poco diferente al registro en Aragón, porque este sí que es un registro que se vincula a un registro público administrativo, ¿no? Entonces entrará en vigor el 7 de marzo y yo creo que puede pues, reforzar todas las iniciativas que estamos adoptando en la Consellería. Ya por la séptima edición este año, la línea de ayudas de la Dirección General. Es una línea de ayudas que pretende desarrollar iniciativas en el marco de la responsabilidad social, en el que hay 4 tipos de entidades beneficiarias. En primer lugar, asociaciones sin ánimo de lucro, organizaciones empresariales, fundaciones que desarrollen acciones formativas, ODS, sostenibilidad, economía del bien común, reporting financiero, legislación. En segundo lugar, las pymes. El objeto de la ayuda es la elaboración de una memoria de responsabilidad social o reporting de sostenibilidad. Las universidades valencianas para que desarrollen iniciativas en materia de investigación. Y el año pasado, por primera vez, y la convocatoria que saldrá en breve para que en marzo podamos recibir las solicitudes de ayudas, hay una nueva entidad beneficiaria que son los pactos y acuerdos territoriales por el empleo. Los pactos son la expresión del diálogo social en las comarcas valencianas. En cada una de las comarcas o mancomunidades, un acuerdo entre organizaciones empresariales, sindicales y administración pública, llegan a un acuerdo, constituyen una entidad con personalidad jurídica propia y entendíamos reforzar también el trabajo que están haciendo en fomento de la economía productiva en las comarcas, el complementar con proyectos de responsabilidad social. En este sentido, destacar el especial interés de la Dirección General en apoyar en clave de vertebración territorial. Estos son un poco los números de las 6 últimas ediciones. Ya llevamos acumulado pues, un total de casi 600 proyectos y 3 millones de euros en este tipo de proyectos. Sí, disculpa, José, la pantalla no se ve. No estás en modo presentación, no vemos las cifras. Disculpa. Ah, ¿no? No. Pero, ¿ahora tampoco? Yo no sé el resto, pero yo... disculpa la interrupción, pero es porque No, la no, presentación... nos hemos quedado en la de ahora. ¿Ahora Por sí? pero dale a presentación, que si no queda ahí en el... ¿Se ve ahora? Sí, pero estás compartiendo pantalla en lugar de la presentación, pero da igual. Es que, adelante. bueno, disculpad. Como os decía, insisto,
la línea de ayudas, los premios y desde noviembre del 22 entrará en vigor, insisto, el 7 de marzo de este año, el registro de entidades valencianas socialmente responsables. Es un registro que viene a dar cumplimiento a la ley 18/2018 de fomento de la responsabilidad social de la Comunidad Valenciana. Y ahí lo que vamos es a dar una alternativa, particularmente a las pymes, para que puedan estar no solo en el registro, que es uno de los objetivos, sino también cambiar determinadas dinámicas, incorporar determinadas dinámicas en materia de sostenibilidad en su praxis, y también de advertir, que yo creo que lo podemos compartir entre todas y todos, el reporting de las pymes ya no será una exigencia de la propia administración, que puede ser, y también, sino en su cadena de valor, cadena de suministros. Y por lo tanto entendemos que puede el registro ser una de las alternativas que pueden tener las pymes, pues, para acreditar de algún modo en su cadena de valor las pautas de responsabilidad social y sostenibilidad. Estamos justamente, antes del webinar, estábamos en reuniones pues para perfilar los últimos trabajos, el sistema de autoevaluación muy similar al aragonés. El registro se sustancia en una memoria de responsabilidad social que para más de 50 tendrá que estar verificada por un tercero, como indica la ley, y un sistema de autoevaluación a través de un sistema de indicadores. Como muy bien sabemos todas y todos, hay diferentes estándares, diferentes maneras de reportar, y por lo tanto la opción es: escoja usted como pyme qué estándar quiere para su memoria, pero cumplimente un sistema de indicadores de autoevaluación que será común para todas las entidades que se quieran inscribir. Hay unos umbrales para poder estar en el registro, y un elemento para mí clave en materia de refuerzo de lo que significa el registro es el acuerdo que llegó el Consejo con el Colegio de Registradores de la Propiedad Mercantiles y Bienes Muebles de España. El Colegio de Registradores nos va a permitir que a través de un dictamen que van a elaborar, como la ley valenciana exigía que todas las memorias estuviesen verificadas por un tercero, y eso entendíamos que generaba un reto, opcionalmente el registro y el sistema de autoevaluación, por lo tanto, permitirá a las pymes cumplimentar el registro de autoevaluación. Ese sistema de autoevaluación se podrá convertir en una memoria, y con declaración responsable y el dictamen del Colegio de Registradores equivaldrá a la verificación externa, insisto, para menos de 50 trabajadores. También estamos, en el contexto de la Generalitat, se está elaborando el Plan Valenciano de Responsabilidad Social y hemos hecho aportaciones a esta materia. Y para ir terminando, quiero destacar dos iniciativas que desde la Dirección General hemos implementado para este año. En primer lugar, la Dirección General de Economía Sostenible tiene la competencia de supervisión al sector de la mediación de seguros. Y por lo tanto, hemos establecido un convenio de colaboración con este sector productivo, el de la mediación de seguros, para desarrollar iniciativas en materia de sostenibilidad en el mundo de los seguros, y desarrollar en particular, tenemos pendiente de organizar una sesión este año del sello ETSI como entidad, es un sello que acredita a corredurías de seguros en materia de seguros éticos. Y en segundo lugar, y estamos también pues, muy ilusionados, hemos implementado a través de una línea nominativa en favor de 4 entidades: Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, Fundación 1 de Mayo,
SOGRE-SUGI, que es un grupo de investigación en materia de responsabilidad social y reporting, y Cruz Roja de la Comunidad Valenciana, una línea nominativa para desarrollar lo que hemos llamado el Plan de Apoyo, Fomento y Difusión de los Principios de Debida Diligencia en materia de medio ambiente y derechos humanos. Como sabéis, actualmente hay una propuesta de directiva en el ámbito de la Unión Europea y entiendo que también todavía existe, ¿no?, el anteproyecto de ley de debida diligencia del Gobierno de España, que tenía intención de ser remitido, ¿no?, parece ser, al Congreso de Diputados en el año 2022, pero no ha sido así. Y entonces, en ese contexto, pues hemos interpelado a estas 4 entidades para que hagan actividades de formación, difusión en los conceptos de debida diligencia bajo el prisma de la propuesta de directiva europea, porque entendemos que, pues, esta propuesta de directiva europea es como un plus, ¿no?, de la sostenibilidad y la responsabilidad social, y la hipótesis es: si las transnacionales, las empresas multinacionales van a estar más exigidas en materia de reporting, lo van a repercutir a su cadena de aprovisionamiento. Y por lo tanto, la pyme valenciana, con fuerte vocación de internacionalización, debe de estar preparada ante estos retos. Como muy bien sabéis, ya hay legislaciones en otros países en esta materia y por lo tanto entendemos clave la formación en esta materia. Tenemos pendiente publicar un informe sobre cuáles son los impactos, el marco regulatorio en la Unión Europea a periodo 2022-2026, es decir, contribuir al conocimiento de cuáles son los retos a los que nos vamos a enfrentar y verlo, digamos, de manera positiva, ¿no? Nos vamos a enfrentar a las administraciones, pero también las pymes y las empresas valencianas. Y bueno, insistir también en otros elementos, como conoceréis a través de la Ley 18/2022 de creación y crecimiento de empresas, la conocida Ley Crea y Crece, que se constituyeron las sociedades de beneficio de interés común, y creemos que pueden ser también un exponente, un ejemplo de sociedades de capital, de empresas que, según la ley, falta el desarrollo reglamentario, pues contribuyan a que las posibilidades de constitución de empresas ya desde su nacimiento recojan, que es lo que indica la ley, estas sociedades que ya recojan en sus estatutos los principios de responsabilidad social y sostenibilidad. Nada más, disculpad porque no me he aclarado muy bien con el tema de compartir pantalla, espero que se haya visto correctamente. Un saludo y bueno, espero a los comentarios y a las preguntas posteriores. Gracias. Gracias, José. Bueno, pues seguimos con la última de las ponencias, en este caso, Javier, por parte del Gobierno de Navarra. Cuando quieras puedes compartir. Buen día, buenos días. Pues nada, reiterar el agradecimiento a la Cátedra de Economía Valenciana. Formar parte de esta mesa está resultando muy interesante. Tener que hablar, pues, en tercer lugar, bueno, pues tiene unas ventajas e inconvenientes, muchas ventajas, porque no me voy a repetir en cosas, sobre todo en contexto normativo de la Unión Europea, que está fomentando esta avalancha regulatoria en materia de sostenibilidad, social, ambiental, económica, de gobernanza. Lo voy a pasar un poquito por encima y voy a ir al grano, como aquel que dice. A ver si no tenemos ningún fallo. ¿Se ve la pantalla completa? ¿La presentación? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se ve o no se ve la pantalla? No, ¿No? de momento no. A ver.
No se ve. A ver. Ahora sí. Ahora sí. ¿Vale? Muy bien. En Navarra, contexto, somos 600.000 personas, somos un barrio de Madrid, quiere decir que es lo que hay. No obstante, bueno, pues venimos trabajando en temas de sostenibilidad y responsabilidad social desde el año 2008. Aquí en pantalla pongo un poco cómo está conformado el tejido empresarial navarro, ¿no? 38.000 empresas, de las cuales el 93% son de menos de 10 personas. Entonces tenemos que tener en cuenta que tenemos grandes empresas, medianas y sobre todo tenemos pequeñas y tejido autónomo y micropymes. Vale. Como región tenemos aprobada una estrategia de especialización inteligente, la S4, que viene a sustituir a la S3, que en la anterior legislatura, pues hace unos 2 años o así, pues teníamos en Navarra. Lo que hace es establecer dónde la región tiene el potencial, ¿no? Dónde hay que invertir más específicamente. Y bueno, pues vista la regulación que viene de Europa y bueno, pues la intención que tiene la Unión Europea de liderar la transformación sostenible pues a través del crecimiento de las empresas de Europa y respecto a los ODS, etcétera, pues el Gobierno de Navarra pues, entendió que la pata de la sostenibilidad había que introducirla en la estrategia, ¿no? Y por eso viene de la S3 a la S4, ¿no? Estamos hablando también de sostenibilidad empresarial en las empresas navarras. Esto es lo que hace es que bueno, pues Navarra pone el foco en la digitalización y la sostenibilidad como ejes transversales del desarrollo económico empresarial en Navarra, aparte pues, de los focos sectoriales y donde ponemos el enfoque a la hora de las inversiones privadas y públicas. A partir de ahí, pues, bueno, pues como imagino que en todas las comunidades autónomas y en el Ministerio, en el Estado, el Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial, que es donde está adscrito el servicio de trabajo que yo represento, pues establece una serie de planificación sectorial que vienen ancladas en la estrategia de especialización inteligente y trata de dar respuesta a las necesidades de los sectores y de los colectivos a los que va dirigido. En concreto, entrando ya en temas de sostenibilidad específica, nuestro punto fuerte aquí en Navarra es nuestro sistema de gestión e innovarse. Sí que es verdad, como se ha escuchado en intervenciones anteriores, que, bueno, pues que en la Unión Europea pues, se está hablando de sostenibilidad y poniendo el foco ya desde hace pocos años a esta parte, desde el año 2018, se está hablando ya de informes no financieros, informes de sostenibilidad, memorias de sostenibilidad y todo lo que viene a las empresas, las grandes empresas en principio, las que tienen más de 250 trabajadores y bueno, tienen un volumen neto de facturación de más de 40 millones de euros, que en principio es una de las partes del tejido empresarial, pero a través de la cadena de valor y la cadena de suministro, las pymes también, las que contraten con estas empresas, pues, o las que quieran exportar o las que quieran obtener financiación europea, tendrán que cumplir una serie de criterios en torno a la sostenibilidad y además plasmarlos en informes o memorias de sostenibilidad. Todo esto que parece que está llegando y que llegará en el futuro cuando entre en vigor toda esta regulación de las directivas y las transposiciones normativas, nosotros aquí en Navarra entendemos que hemos ya hecho un trabajo previo interesante e importante para las pymes navarras. Porque, como digo, desde el año 2008 venimos trabajando en el sistema de gestión e innovarse que pretende
crear un conjunto de herramientas dirigidas a mejorar esa política o esa gestión empresarial en materia social, en materia ambiental y en materia económica. Y es un sistema de gestión porque no es simplemente una metodología que ayude a las empresas a hacer las cosas mejor, a hacer su diagnóstico, su plan de actuación, etc. Es un conjunto de herramientas que, además de la metodología, pretende que las empresas puedan implementar una mejora en la gestión empresarial a través del análisis de sus grupos de interés, un sistema de ayudas que ponemos en marcha para que las empresas puedan implementar más fácilmente esta metodología, que posteriormente la voy a explicar. Hay un sistema de sellos de reconocimiento que acredita que estas empresas forman parte del programa Innovarse y tienen esa especial sensibilidad hacia estos valores de sostenibilidad y alguna otra más que luego comentaré. Entonces, voy a intentar compartir pantalla y voy a ir a la web de la Responsabilidad Social en Navarra. Vamos a ver si funciona. ¿Estáis viendo la web? Sí, perfectamente. Esto no es estática, esta se mueve. Vale. Bueno, aquí en la dirección, la URL es innovarsenavarra.com.es. Tiene 2 años esta web y lo que pretende es ser un repositorio de información, de metodologías, de datos, de informes y de memorias de sostenibilidad de las empresas del conjunto de Innovarse. Os voy a explicar brevemente cómo está diseñada para que luego cada uno en su casa pueda trastear, ¿no? Pero en principio a mí lo que me interesa es que veáis que el sistema de gestión Innovarse hace un poco una labor didáctica, que es en qué estamos hablando, ¿no? En materia ambiental, social y económica. Un poco los datos globales, llevamos más de 10 años, tenemos más de 135 memorias de sostenibilidad en la web, las empresas participantes, más de 470 empresas con sello y una lista de personas consultoras homologadas de más de 70 personas. Y lo digo esto porque, a diferencia de otros programas de responsabilidad social, aquí en Navarra entendemos que tenemos una metodología que es necesaria su implementación, la participación obligatoria de personas consultoras homologadas en el sistema de gestión Innovarse. Todos los años hacemos una formación a las personas consultoras a través de una convocatoria pública. Se presentan, se les forma y se les homologa como consultor habilitado. Y a partir de ahí, las empresas se dirigen a estas personas y implementan esta metodología. Es decir, la labor de las personas consultoras es acompañar a la empresa en su transición, en su diagnóstico, en su plan de actuación y la implementación de las medidas. En esta web tenemos también información de cómo empezar, dirigido al personal consultor de Innovarse. Y ahí está la lista de profesionales. Las empresas pueden dirigirse al listado de profesionales y contactar directamente con estas personas para trabajar directamente. En el apartado de Innovarse tenemos, como digo, la metodología Innovarse, que es la original, la que comenzamos ya en el año 2008-2009 a elaborarla. Sucesivamente la hemos ido adaptando a los diferentes cambios normativos, a los ODS, a la Agenda 2030 y ahora nos tocará revisarla de nuevo con las nuevas directivas. Pero lo importante, lo que me gustaría destacar es que, a ver si no me voy, es que esta metodología Innovarse
que está en principio dirigida a pymes de más de 5 empleados, también la hemos adaptado al tejido autónomo y microempresas de estas 5, de menos de 5. La llamamos la metodología Tamirse, que es la misma metodología Innovarse, pero más sencilla porque entendemos que el tejido autónomo pues ni tiene tiempo, ni medios, ni recursos para implementar de manera con la que puede implementarla pues, una empresa de más tamaño. Y además hay otra adaptación de la metodología dirigida al sector público y entidades locales, que la llamamos Gobernarse. Esto es porque en el año 2018 el Parlamento de Navarra pues, nos solicitó implementar Innovarse al Parlamento. Y ahí pues, vimos que realmente pues, la parte quizás más económica, el análisis económico, pues no encajaba directamente con las necesidades del sector público, en el concreto caso del Parlamento. Y a partir de ahí pues, adaptamos la metodología al sector público, analiza, partiendo de la base de Innovarse, analiza pues, las diferentes particularidades que puede tener un ayuntamiento o un consorcio o cualquier entidad del sector público, incluso una sociedad pública. Vale. Después, comento que tenemos un sistema de ayudas que lo que vienen a financiar es la contratación de este personal consultor, es decir, no supone una necesidad económica demasiado importante porque la contratación de estas personas consultoras está subvencionada en sus diferentes fases. Después hay un apartado de red de empresas que aquí es el lugar donde se da publicidad y transparencia a todas las memorias de sostenibilidad, a todos los informes que en cualquiera de las metodologías y en cada una de sus etapas pues, realizan las empresas. Hay un buscador que se puede filtrar y acceder a cualquiera de las memorias de estas empresas, que servirá también pues, para acreditar que estas empresas han obtenido un sello Innovarse, que también lo distribuimos y lo pueden colgar en su papelería, en su distribución a la hora de hacer esa comunicación empresarial. Bueno, vuelvo un poco a la presentación y os termino de enseñar está la presentación. He perdido. Ahí está. La estáis viendo, ¿verdad? Sí. Vale. Bueno, yendo un poco al detalle de la metodología, que no difiere mucho de cualquier metodología que pueda existir, pueda basarse en el ciclo PDCA. Quería mostrarlo un poco porque me interesa sobre todo el sistema, cómo se apoya en los consultores, en las personas consultoras homologadas. Aquí en esta pantalla lo que vengo a decir es todo el sistema de recursos, ¿no? El apoyo económico, la red de personas consultoras, los sellos de reconocimiento de Innovarse, la red de empresas, el apoyo técnico a través de las personas consultoras y poniendo en el centro siempre la metodología. La metodología está definida en 3 fases. Una etapa primera de planificación, en la que se hace un diagnóstico y un plan de actuación en las 3 dimensiones, acompañado siempre por la persona consultora, la empresa.
Una segunda etapa dirigida a la implementación de las medidas que están definidas en el plan que se ha diseñado. Y una tercera etapa, el ciclo de mejora, para volver otra vez a la etapa inicial de diagnosticar, planificar, etcétera, y ejecutar. Todo está vinculado a las memorias de sostenibilidad. Cada vez que se salta de una etapa a otra, se hace una memoria de sostenibilidad donde se plasma un poco la evolución en materia de sostenibilidad de la empresa. Tampoco me voy a detener demasiado, pero bueno, la labor de la persona consultora pues sí que es fundamental, primero en obtener el compromiso de la dirección, identificar los grupos de interés y la redacción de informes y en la difusión de los resultados. Definición de objetivos, cuadro de actuaciones y realizar también la comunicación del plan. Y en la metodología tiene pues, una serie de decálogos que son en cada una de las vertientes económica, ambiental y social. No tienen por qué ser 10, pero sí que bueno, los llamamos decálogos y tiene una serie de enunciados. Por ejemplo, para que veáis un poquito, en sostenibilidad económica, pues se analiza la ética y transparencia, la prevención de delitos y mecanismos de anticorrupción, competitividad, etc. Bueno, ahí lo tenéis. En materia de sostenibilidad ambiental, pues temas como la política ambiental y declaración de intenciones, control de consumos, eficiencia energética, energías renovables, prevención y gestión de residuos, etc. En unas empresas, pues por la propia naturaleza y objeto de la empresa, pues habrá más peso en unos enunciados que en otros, pero todos tienen que pasar este filtro y este análisis de cómo está la empresa en cada una de los enunciados. Y en materia de sostenibilidad social, pues lo hemos dividido en dos partes. Una dimensión interna, dirigida la empresa con sus propios empleados y empleadas, analizar la información, un sistema de comunicación, la gestión del conocimiento, cómo está en materia de estabilidad, en seguridad y salud, de igualdad de género, temas de conciliación, temas de formación, etc. Creemos que es una parte importante del análisis de la vertiente social, la versión interna. Y luego una parte externa, que es todo lo relacionado con los clientes proveedores, en cuanto a alianzas sectoriales, relaciones con las administraciones, etcétera. Voluntariado y acción social. Bueno, todos estos enunciados, lo que tenemos, el personal consultor tiene pues, una serie de herramientas que le guían y le ayudan a hacer una valoración homogénea y en la misma línea que el resto de personas consultoras. Para ello, tiene una serie de claves de valoración. Esto es un ejemplo, por ejemplo, para que veamos rápidamente cómo es un enunciado, ¿no? Enunciado de política, retribución y equidad salarial. Pues, el personal consultor tiene que analizar si la empresa cuenta con una política de retribución que sea de criterios justos, transparentes, equitativos, etc. ¿Y esto cómo lo valora? Pues con unas claves de valoración que se las damos también en la metodología, que son distintos aspectos o temas que tiene que considerar para que identificar pues los diferentes o la puntuación que se puede dar a cada situación. De esta manera lo que conseguimos es que cuando se elabora el informe por cada una de las empresas y nos llega al departamento, las valoraciones hayan mantenido un criterio homogéneo para que desde aquí nosotros podamos validarlas o corregirlas en su caso. Y bueno, pues un breve vistazo a cuáles. Hemos hecho varias encuestas y bueno, pues una de ellas lo que trata de analizar es por qué las empresas navarras intentan o se preocupan por incorporarse a innovarse, ¿no? Porque quieren, porque les interesa trabajar la responsabilidad social a través de innovarse. Bueno, pues, la gran mayoría es por su compromiso con la sostenibilidad. Hay también pues, un
un componente importante como elemento de diferenciador de otras empresas y como consecuencia de la planificación estratégica de la empresa. Y una pequeña parte pues, nos comentaba que su interés venía pues, por las exigencias del mercado, porque un cliente le exigía o porque un proveedor o porque las bases reguladoras de las subvenciones de contratación determinan que necesitan pues, acreditar que se está trabajando en responsabilidad social o en sostenibilidad. Esto, que lo hicimos en agosto de 2021, estoy seguro que en los próximos años va a cambiar y bueno, los intereses de las empresas, también las pymes, pues van a bascular hacia las exigencias del mercado, porque esto se va a pedir. Se va a pedir si no es porque quieran acceder a financiación o a una subvención o a una contratación, una licitación, porque sus clientes, sus proveedores se lo van a pedir, porque desde Europa la nueva normativa pues, va a ir dirigida hacia ese sector. Y hasta aquí mi presentación. Quedo a la espera de cualquier pregunta. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias Javier por tu presentación y gracias a todos por haberos ajustado también al tiempo. Llevamos eso apenas una hora, o sea que perfecto. Y si queréis pasamos al turno de preguntas. Si a los asistentes, casi para ordenar un poco el debate, pues les agradecería que lo pusieran por el chat, los que quieran preguntar. Mientras tanto, y vamos, me han parecido presentaciones pues, son muy distintas, con abordajes diferenciados y bueno, me han surgido algunas dudas que mientras mis compañeros plantean preguntas en el chat me gustaría plantearos, ¿no? A María, por ejemplo, bueno, me ha parecido eso muy interesante y tenía un par de preguntas para ella en relación a cómo ve, nosotros nos preocupa especialmente la casuística de la pyme, ¿no? Como bien ha dicho Javier, pues sus especificidades las hacen más dificultad de gestionar toda esta información de sostenibilidad por tamaño, por recursos. ¿Cómo habéis abordado el aspecto concreto de las pymes? Y en segundo lugar, me gustaría saber si la obtención del sello genera algunas ventajas respecto a la administración o algún tipo de... ¿Habéis pensado en cláusulas sociales, algún tipo de contrataciones o procesos administrativos? Es decir, ¿tienen incentivos para el sello? Respecto a la última pregunta, sí. Sí que en licitaciones públicas a nivel de Aragón sí que se está teniendo en cuenta la posesión de este sello, ¿vale? Tanto de este sello como en la parte de excelencia que no me he detenido, de FQM, también los reconocimientos que tenemos a organizaciones de nivel de excelencia también se tienen en cuenta en licitaciones. También el INAE, por ejemplo, a la hora de homologar los centros de formación y para cláusulas sociales sí que se tiene en cuenta. Respecto al tema que comentabas de las pymes, a ver, como he comentado al principio, cuando ya en el diseño del plan queríamos que fuera algo accesible y sencillo. Entonces, en sí, el proceso también comentaba desde Javier de Navarra que la parte de los consultores es crucial y es importante y hay que llevarlos un poquito de la mano. En nuestro plan queríamos que llegara al máximo número de empresas posibles y los recursos los tenemos bastante limitados. Entonces, en el diseño del programa sí que tenemos esa labor de sensibilización a través de ese curso de formación en el que vienen las empresas en grupos de 15, que tienen un consultor que es el que está disponible durante esas 5 horas para ir transmitiendo esos conocimientos y esos conceptos de una forma lo más cercana posible. Los cuestionarios están adaptados, como he comentado, también un poco al tipo de organización. El de autónomo es más sencillito, el de pyme un poco más complejo y el de gran empresa pues, más complejo todavía. Y bueno, pues no hay un servicio de consultoría al uso que podría haber una vez que se acaba esa formación, pero sí que reciben posteriormente pues, ese feedback, ese informe un poco con principales puntos fuertes, áreas de mejora. Y el plan en sí, todo el proceso es ir un poco impartiendo estos conocimientos. Cuando convocamos el RSA Plus cada año, pues también hacemos unas sesiones formativas específicas sobre los aspectos de igualdad, conciliación,
para ir también profundizando un poco en esos conceptos y ayudando a las empresas a que los vayan asumiendo y implantando en las empresas. Pero en sí el proceso es sencillo, no es un proceso complejo y es un poco la filosofía del plan, el ir acercando los conceptos a las pequeñas empresas también. Que igual que en Navarra, nuestro perfil de empresa, hay unas cuantas grandes, pero bueno, es el de España. Son casi todo pequeñitas organizaciones. Y en ese sentido, me refería a la composición en vuestro registro y en RSA Plus, es decir, que en RSA Plus son mayoritariamente medianas y grandes. Son pymes, en su mayoría, sí. Y autónomos aún hay, o sea, no es, es un porcentaje minoritario, pero es importante también el número de autónomos implicados y comprometidos, pero en su mayoría estamos hablando de pymes, ¿no? 60-70% de la participación, sí. En segundo lugar, uno de los aspectos que me ha parecido más interesante en el caso navarro es el de los consultores homologados, ¿no? Es decir, claro, mi perspectiva es la de financiera, ¿no? Por tanto, cualquiera no puede elaborar la contabilidad de una empresa, pero sí que hemos visto en las últimas décadas que casi cualquiera podía elaborar la información de sostenibilidad de una empresa, ¿no? Y me ha parecido muy interesante porque, vamos, en la experiencia que hemos tenido nosotros aquí desde la universidad a la hora de analizar memorias, pues aparte de la heterogeneidad de estándares, pues hemos asistido también a ejercicios de memoria de sostenibilidad que tienen dudosa rigurosidad, ¿no? En ese sentido, me gustaría saber cómo lo habéis hecho, en el sentido de que cuáles son los requisitos que solicitáis, ¿no? Y cómo caracterizáis a un consultor homologado, ya que, claro, la información de sostenibilidad es muy transversal y hay muchos perfiles que podrían, ¿no? Participar en su elaboración, ¿no? Yo creo que desde luego es un ejemplo muy positivo que se debería, en la medida de lo posible, de los recursos, ¿no? de extrapolar a otros marcos, como por ejemplo, esa sería mi pregunta consecuente para José Vicente, en el sentido de cómo se va a hacer esto en Valencia, ¿no? Es decir, se ha planteado un registro, pero cualquiera lo puede hacer. No sé si me he explicado bien, Javier, ¿o no? Sí, perfectamente, sí. Bueno, realmente es una de las claves, ¿no? Entendemos que esto, por eso es el sistema de homologación, porque entendemos que ni una empresa puede coger la metodología que está colgada y es pública y hacerla o implementarla por sus propios medios. Bueno, poder hacerlo lo puede hacer, lo que pasa es que no obtendría el sello de reconocimiento ni sería como homologada como una empresa innovarse. Entendemos que la función del personal consultor es vital y por ello, bueno, pues siempre hemos trabajado a través de estas personas. ¿Qué es lo que se les pide? Bueno, tenemos publicada todos los años las bases reguladoras para la convocatoria de acreditación, ¿no? Y básicamente los requisitos son que tenga una experiencia en consultoría de más de 3 años. No se exige ningún tipo de formación específica, pero sí que en materia de consultoría sí que tiene que tener cierta experiencia. Y luego la actividad principal de su trabajo que haya sido realizada en Navarra. Nos estamos planteando si eliminar este requisito, porque ya nos están solicitando y de forma reiterada desde otras comunidades autónomas, bueno, tanto de empresas como de personas que quieren acreditarse como consultora, si pueden acceder, ¿no? Pueden acceder y trabajar. Realmente, bueno, les decimos que la respuesta es que sí, y de hecho tenemos empresas de las zonas limítrofes, ¿no? De La Rioja o de Aragón o País Vasco, que sí que han implementado esta metodología, poquitas, pero han implementado. Lo que pasa es que el sello es sello de Innovarse Navarra. Y por eso, pues tampoco entendemos que si lo quieren hacer, para nosotros fenomenal, pues es pues un valor añadido que tenemos también y es un orgullo también, ¿no? Para el departamento y para el gobierno de Navarra que otras empresas de otras comunidades autónomas quieran homologarse en este sistema.
y por ello pues, estamos pensando en poder eliminar ese requisito de que la actividad principal de la persona consultora haya sido en Navarra. ¿Por qué no abrirlo a otras regiones? Es un ejercicio muy interesante, ¿no? Y no pedís titulación universitaria, por ejemplo, ¿no? Es un requisito. Titulación universitaria sí, lo que no tenemos es una titulación concreta. Concreta. Muy interesante. Hay algunas preguntas y como no son muchas, le pasaría la palabra a mi compañera Nuria Portillo, profesora del Departamento de Estadística. Nuria. Hola, buenos días. Soy Nuria Portillo y había hecho una pregunta muy concreta en el chat. Bueno, agradecer los modelos que estáis lanzando y el éxito que estáis teniendo. Espero que el de la Generalitat Valenciana pues tenga ese mismo éxito, que seguro que sí. Y quería hacer una pregunta. Bueno, yo trabajo mucho desde los datos abiertos, ¿no? Y enlazando con el tema de las memorias, indicadores o la rigurosidad en los informes y memorias que ha comentado Elías, si os habéis planteado que los datos, utilizar datos para avalar esos informes e indicadores que las empresas aportan, es decir, como transparencia del propio proceso, de la propia memoria. Es decir, no solo vale que me digas qué, sino facilítame los datos mediante un conjunto de datos reutilizable que yo pueda comprobar que realmente aquello que tú me dices en la memoria o el indicador viene avalado por los datos, no porque simplemente tú lo tengas que decir. No sé si esto lo habéis planteado en alguno de los modelos de Navarra o Aragón o está previsto en Valencia. Gracias. Tomo yo primero. A ver, nosotros en Aragón, como he comentado, sí que todos los datos son públicos, o sea, respecto a lo que es los cuestionarios que las organizaciones cumplimentan, están en un formato que por nosotros es exportable, lo que sí que no son datos que estén de acceso público para que alguien pueda tomarlos como referencia y compararse. Y las memorias son memorias publicadas también en abierto, pero sí que es cierto que no hay un registro de indicadores puntuales que de alguna manera veas rápidamente qué indicador tienen en cada uno de los aspectos para poderlos comprobar de una forma fácil. No sé, en principio no está desarrollado el sistema así, es únicamente los cuestionarios de forma pública y transparente y las memorias que cada organización realiza. Pero no hay una base de datos de indicadores como tal, como dices. Planteable, bueno, pues también es un tema que hemos intentado trabajar hace años con FQM, que también era un objetivo del modelo FQM, la comparativa entre organizaciones, y se intentó crear incluso una batería de indicadores y que al final no llegó. ¿Vale? Fue un poco un proyecto que iniciamos y que no llegó a nada, pero sí que podría ser interesante, un tema que podríamos plantearnos. Sí, bueno, en Navarra realmente indicadores tampoco tenemos, porque entendemos que la diferencia entre las posibles empresas que pueden implementar esta metodología pues es brutal, ¿no? No tiene nada que ver quizás dependiendo del sector, dependiendo del tamaño, dependiendo de muchos factores. Es realmente complicado. Lo que sí tenemos es establecido en la metodología el contenido mínimo que tiene que tener una memoria para ser validada. Entonces, eso sí que nos ayuda a establecer una cierta homogeneidad de memorias. El trabajo de la persona consultora sí que es muy exhaustivo y analizan todos conforme a la metodología, todos y cada uno de los enunciados que he podido presentaros. Y realmente, bueno, pues las conclusiones en función de la naturaleza de la empresa, del tamaño y del sector, pues pueden ser muy variadas, pero todas ellas tienen que pasar el filtro del análisis de diagnóstico que están en esta metodología. Luego que se puedan traducir en indicadores más o menos homogéneos, pues eso ahí no nos hemos metido de momento. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Porque hay algún comentario en el chat, pero tal como pregunta no. Yo sí que tengo muchas, pero no darían para alargar mucho la sesión, pero sí que me gustaría aprovechar la oportunidad
si me lo permitís, para hacer una pregunta a María respecto a cómo me ha parecido interesante también el modelo de colaboración con la Red Española del Pacto Mundial, ¿no? Creo que eso puede ser interesante también para formatos de reporting más básicos, ¿no? Más para la divulgación, ¿no? Entonces, sí que le preguntaría cómo lo hacen o cómo evalúa esa experiencia, ¿no? Y qué ventajas han obtenido de ella, ¿no? Vale. A ver, como he comentado, en el marco de colaboración con Red Española, pusieron a nuestra disposición 2 plataformas que tenían desarrolladas, las personalizaron un poquito al caso de Aragón. Y entonces hay una plataforma de formación que es en general que cualquier persona de las organizaciones del sello se puede registrar y conocer un poquito en detalle qué son los ODS, y una plataforma de gestión. Esta es una plataforma como más desarrollada, más avanzada, en la que cada organización prioriza cuáles son los ODS con los que están más identificados, establece unos objetivos, vas pasando por una serie de fases. Alimentas a la plataforma de buenas prácticas que estás haciendo en esos diferentes ODS. Hay también una firma de un compromiso por parte de la dirección y esta plataforma permite al final descargar un informe en formato Word, que es editable y es personalizado respecto a todo lo que la empresa ha aportado y ha ido alimentando a esa plataforma. En paralelo también tiene un repositorio de muchísima información, porque todas las buenas prácticas que las organizaciones van subiendo a las plataformas de Red Española se van quedando allí, entonces en cualquier momento puedes ir y buscar en uno de ese concreto buenas prácticas que organizaciones están desarrollando. Entonces sirve como ejemplo y como inspiración para empezar a hacer muchas cosas en ODS. Entonces, cuando nosotros, es un servicio que ponemos a disposición de las empresas, y en el compromiso del sello RSA Plus, que uno de los compromisos estaba ligado a los ODS, ahí lo que les pedimos es que o bien cumplimenten esta plataforma en todo su proceso hasta la descarga del informe, esa sería una forma de comprometerse con los objetivos de desarrollo sostenible, o bien que sean firmantes y reporten a Pacto Mundial. Entonces nosotros cuando abrimos el proceso de convocatoria de Plus, una vez que se ha cerrado, hacemos llegar la relación de organizaciones a la Red Española y te decimos, bueno, confírmanos que o bien han cumplimentado la plataforma y han descargado el informe, o que son firmantes y que os han hecho el reporte anual que requiere, ¿vale? La colaboración con Pacto Mundial. Entonces, bueno, aparte de estas herramientas y de estos servicios, bueno, pues hacemos formación también con Red Española para que ofrecemos a pues, todas las empresas de Aragón, y esto es un poco la línea de colaboración principal. A ver, en el premio, como he dicho, también hay una categoría específica, entonces aquí pues estamos también en colaboración con Red Española para la parte de jurado y reconocimiento y para cuando le hemos dado forma a esa categoría del premio. Esto es un poquito. Y luego en el cuestionario básico, en el que todas las organizaciones, autónomos, entidades, pymes tienen que cumplimentar, hay al final también un apartado específico sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces ahí también tenemos un poquito de información y empezamos un poco a tocar un poquito la vena sensible de decir, bueno, pues que sepáis que existen los ODS, por lo menos manifestaros e identificar unos ODS prioritarios, eso en lo que es el cuestionario inicial básico, sin entrar en las plataformas de Red Española. No sé, te he contestado. Sí, vamos, muchas gracias. Ya por último, lo prometo, vamos, Javier, el modelo vuestro me parece muy interesante, muy diferente, ¿no? Muy interesante, es decir, requisitos, consultores. Los sellos entiendo que también tendrán algún tipo de ventaja, ¿no? O introducción de cláusulas sociales en concursos y demás. No sé si habéis tenido problemas con ello, porque en ocasiones pues, este tipo de cláusulas han sido recurridas posteriormente, ¿no? Y no sé si vuestra experiencia en ese sentido es positiva en cuanto a que el sello sirve para reflexión estratégica de las organizaciones y además sirve para poder competir mejor, ¿no? Con las administraciones. Y en ese sentido, le preguntaría sobre si, qué tipo de bajas hay. Es decir, hay empresas que obtienen el sello y después abandonan porque no encuentran incentivos. Sí, pues bueno, un poco de todo. Con respecto a la primera pregunta, tenemos convocatorias que sí baremamos positivamente el tener un sello, ¿no? Sello de responsabilidad social. No solo innovarse,
puede haber otras certificaciones, ¿no? Hablábamos también de las grandes empresas pueden tener quizás más recursos para obtener una certificación GRI. Eso también se valora. Innovarse precisamente surgió porque queríamos hacer algo más sencillo, más adaptado a la realidad del tejido empresarial navarro, que es más sencillo. Sí que es verdad que nos gustaría que hubiera más valoración en más convocatorias. Nos está costando también que los gestores del Gobierno de Navarra pues entiendan que se puede valorar el sello Innovarse en materia de sostenibilidad como cláusula social. Tendemos, yo también soy gestor, tendemos a introducir criterios de cláusulas sociales, pues, temas ambientales, más específicos ambientales, o temas de igualdad de género, temas de discapacidad, yendo a sellos más, me refiero, tendemos a valorar sellos específicos, no innovarse, que por ser una metodología de responsabilidad social es muy amplia y bueno, pues puede que en ocasiones pues trate aspectos más temas de igualdad, otros temas más de ambientales. O sea, no hay una homogeneidad de trabajo, ¿no? Quiero decir, una empresa quizás pues esté más enfocada a temas ambientales y tenga el sello Reconcilia, oye, sello Innovarse, y hay otros temas que, pues, por ejemplo, la conciliación o la igualdad, que están trabajados también en su sello Innovarse y no tanto los ambientales. Entonces, esto nos sirve para homologar o valorar todo lo que cada gestor en su convocatoria quiere valorar, pues por ahí vienen las ciertas reticencias o frenos. Y la segunda de las preguntas que me hacías, ¿cuál era? Que no me acuerdo. Perdona, era en relación a las bajas, es decir, si hemos visto igual que en Aragón, pues el crecimiento... Eso es. Efectivamente, bueno, pues por nuestra metodología han pasado más de 450 empresas y entidades, pero no quiere decir que todas hayan cumplido todas las fases y mantengan el sello, o sea, mantengan la metodología viva, etc. Nosotros, por cada fase cumplimentada o cada fase ejecutada, damos un sello, el sello es el mismo, pero pone o diagnóstico o pone plan de actuación o pone memoria de sostenibilidad en función de la fase en que esté, y además añadimos el año. Porque claro, puede haber una empresa que haya implementado la metodología o ha hecho un diagnóstico en el año 2013 y después no haya hecho nada. Entonces, eso hay que tener también en cuenta. El sello acredita pues, una acción y un compromiso con la responsabilidad social, pero es que además queda reflejado qué fase has implementado y cuándo. Por lo tanto, eso de alguna manera pues, te obliga, si quieres mantener el sello, obliga a mantener actualizada pues, tus reflexiones. Y luego, no lo he comentado, pero también tenemos una especie de auditoría, no lo queremos llamar auditoría porque suena un poco mal, llamamos herramienta de verificación. Y es, bueno, pues con los medios que disponemos, que tampoco son muchos, pues pasamos esa herramienta de verificación a todos los años a 4 o 5 entidades que, bueno, pues que nos sirve también de incentivo para mantener esa presencia en innovarse en el sistema de gestión de la empresa. De calidad, definitiva, muy bien. Sí. Pues no hay ninguna pregunta más en el chat. Os agradecemos de verdad que nos hayáis dedicado todo este tiempo, un viernes de febrero. A mí personalmente, creo que a mis compañeros nos ha parecido pues, muy interesante e inspirador, ¿no? Porque son 3 enfoques distintos de un tema muy actual, muy oportuno. Y yo creo que, claro, a José Vicente no le he preguntado nada porque el caso valenciano me lo conozco más, ¿no? Y por lo tanto me sugiere menos dudas, pero creo que hay muchas ideas para los desarrollos futuros, ¿no? Y para que pues esto, aparte de estar de moda y de oportunidad, pues sea una oportunidad de cambio, ¿no?
Lo dicho, no sé si queréis comentar cualquier cosa. A ver, por nuestra parte, gracias por supuesto a vosotros y, hombre, y ojalá vayan surgiendo iniciativas como esta en todas las comunidades y bueno, ya ideal que llegáramos todos a un formato estándar, ¿no? y que fuera como universal, ¿no? A nivel del tejido de España para poder tener un poco un formato que fuera válido en todo el territorio, ¿no? Complejo, pero bueno, Muy difícil. se puede ir avanzando en algún intercambio, grupo de mejora entre nosotros. José. Sí, yo también agradeceros a la cátedra de la organización de este webinar porque tanto María como Javier nos han dado alguna pista, ¿no? Alguna clave. Javier estaba planteando el tema de los verificadores auditores, ese es un reto que ya se nos está planteando, ¿no? Cómo encaja con el registro y bueno, la idea que habéis apuntado pues de formar una especie de cuerpo, ¿no? de auditores registradores, pues es bases, formación. Yo creo que también aprendemos los que hemos sido ponentes, hemos aprendido. Y lo que decía María, efectivamente, yo creo que, pues no sé si al final entre las contribuciones que en este caso yo creo que de las comunidades autónomas están siendo muchas, muy intensas, con mucho valor añadido, pues o la unión del conjunto, ¿no? de comunidades autónomas, porque si no os parece ser, y esto con el IES lo hemos hablado alguna vez, vendrá la Unión Europea dentro de no sé cuántos años y nos lo impondrá, ¿no? Y yo creo que, pues eso, en el caso de diferentes comunidades autónomas del Estado español, como estamos trabajando en esta materia, pues cuando si es que viene, que parece ser que vendrá, pues el único estándar, la batería de indicadores de la Unión Europea, pues ya tendremos trabajo hecho y fundamentalmente pues las empresas y las pymes de cada uno de los territorios habituadas a estos lenguajes, a estos contextos, que yo creo que como administraciones públicas es el reto que tenemos y que, bueno, modestamente yo creo que estamos contribuyendo a ello. Muchas gracias, de verdad. Muy bien. Yo creo que el tejido está sensible a ello, ¿eh? Nosotros no hacemos realmente ninguna labor proactiva de buscar empresas, sea cero. Y tenemos constantemente formación, ofrecemos formación porque es que se llenan todos los cursos que hacemos para nuevas organizaciones. Entonces, la verdad que empezamos con esto hace 7 años, que no se hablaba como ahora, se hablaba mucho menos, pero yo creo que las empresas están por la labor y están comprometidas y sensibles. O sea, que yo creo que esto vamos, que va a ser algo que va a perdurar y que va a ser necesario ofrecerlo en todos los territorios a las organizaciones esta ayuda. Sí. No, coincido, al final es un cambio de modelo de gestión. Venimos de un modelo antiguo que no tiene nada que ver, con estructuras mucho más verticales y ahora pues lo que prima y lo que viene es que las empresas tienen que ganar dinero, pero no a cualquier precio. O sea, haciendo las cosas bien, teniendo en cuenta su aportación al territorio y su aportación a las personas, tanto dentro de la empresa como fuera. Entonces yo creo que sí, que es un camino de no retorno. Perfecto, pues con esos mensajes nos quedamos y nada, os agradezco lo dicho. Muchas gracias por vuestro tiempo y vuestro conocimiento y nada, os seguiremos de cerca los próximos desarrollos que sigáis porque vamos, como universidad y como pues eso, responsables de la formación de los futuros mandos de nuestras empresas, de nuestras administraciones, pues estamos comprometidos con ello. O sea que muchas gracias y intentaremos abusar en el futuro también de vuestra confianza. Muchas gracias. Gracias. Cuando queráis. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.